Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Les saluda el hermano Jorge Verduzco desde aquí de las cabinas de Radio La Verdad Radio 95.9. Le estamos saludando en esta noche. Aquí estamos con nuestro pastor Víctor Velázquez. Estamos compartiendo los temas del sacerdocio. Hemos tocado algunos temas viendo el versículo de Levíticos 21 que dice, habla acerca de los sacerdotes que pueden ministrar delante de Dios y los sacerdotes que no podían ministrar delante de Dios. Y hemos visto temas acerca de el sacerdote cojo, el sacerdote ciego, el sacerdote y el incienso, el sacerdote y el altar. Y el tema pasado vimos acerca del sacerdote sobrado y el sacerdote que está falto. Y tocábamos acerca de cómo el sacerdote sobrado es el sacerdote que tiene autosuficiencia, su autosuficiencia elevada y es autosuficiente en sí mismo y no en Dios, sino que en sí mismo es altivo, es arrogante. Y mirábamos el que estaba falto era aquel que era el que sufría de el menosprecio. Pero hoy queremos ver, viendo que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, queremos ver el tema que lo hemos titulado El sacerdote con rostro deformado. Y vamos a estar viendo qué es lo que significa esto en nuestras vidas, ya siendo que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. ¿Qué significa ser un sacerdote con un rostro deformado o con un rostro desfigurado? Y vamos a leer nuestro texto base de donde estamos sacando todos estos temas. Levíticos 21 y verso 18 dice: porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Aleluya, así es, Jorge, pues qué bendición, ¿verdad?, poder estar en esta noche. Entonces vamos a estar viendo, como decía mi querido hermano Jorge, al sacerdote con rostro deformado o con rostro desfigurado. ¿Por qué no podía ministrar un sacerdote con rostro deformado o con rostro desfigurado? Entonces no cabe duda de que esto ahora para nosotros tiene una aplicación en lo espiritual, en lo emocional. Porque muchas veces el rostro refleja la condición o el estado emocional del alma. Amén. Yo no sé si usted alguna vez le han dicho, oye, ya no aguantas ni con tu cara, ¿verdad? Porque a veces se levantó uno de mal humor, ¿verdad? Y definitivamente se le nota en su rostro, la expresión de su rostro, ¿verdad? Denota muchas veces la condición del alma. Y hay mucha gente que su rostro de alguna manera da a entender cómo es que está su alma, qué daños puede traer su alma. En ese sentido podemos decir que un rostro desfigurado refleja un carácter desfigurado o emociones fuera de control, ¿verdad? Usted se da cuenta, le digo, de que desafortunadamente a veces habemos personas que tenemos un carácter dañado. Entonces siempre andamos con un rostro fruncido, con un rostro muchas veces endurecido. Usted no me dejará mentir que cuando usted se enoja, usted se dará cuenta que muchas veces su frente se arruga. Así es. Y no solamente su frente se arruga, hasta los labios como que le crecen, ¿verdad? Y todo, y se pone uno, hasta como que uno frunce, le digo, hasta la nariz, y se pone uno todo raro, y automáticamente los que lo rodean a uno saben que uno está enojado, ¿verdad? Esos son
en algunos momentos que podemos estar así. Pero el problema es cuando de alguna manera es en la condición de nuestra vida, la condición de nuestra alma, ¿verdad? Y siempre tenemos desafortunadamente un rostro desfigurado, un rostro deformado. Y le digo, la gente lo puede notar. Amén. La gente lo puede notar. ¿Por qué? Porque dice Nehemías capítulo 2 y verso 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Mire qué tremendo. Este Nehemías, usted sabe que era el copero del rey. Y cuando él se presenta delante del rey, el rey lo diagnostica. Amén. El rey lo puede ver, pero el rey se da cuenta de que legalmente Nehemías no está enfermo. Así es. Que lo que él tiene es un problema del alma, es un problema del corazón, pero que se está reflejando en su rostro. Su rostro está reflejando la tristeza, ¿verdad?, del alma. Y entonces por eso le dice, esto no es sino quebranto de corazón. Y entonces Nehemías se asusta, ¿verdad? Porque usted sabe que dice la escritura que no se podía estar en esa condición delante del rey. Y por eso él se angustia. Pero él le hace ver al rey porque es que su alma está en esa condición y hace que su rostro se deforme, se desfigure, pues, porque el rey no lo había visto nunca así jamás. Por eso le llamó la atención. Pero ¿qué de aquella gente que siempre tiene un rostro de tristeza? ¿Qué de aquella gente que tiene su alma marcada por la tristeza y han pasado los años, han pasado los tiempos, y siguen teniendo esa marca en su rostro? Necesitan una sanidad. Amén. Necesitan una ministración, porque definitivamente su rostro está, le digo, reflejando la condición de su alma. Dios es el único que verdaderamente conoce la condición interna de los seres humanos. Porque le digo, como Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón de los humanos. Entonces hay gente que muchas veces su rostro muestra una serenidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es notorio que esa paz se refleja en su rostro. Amén. Eso es lo que se vio precisamente, o que lo que vio el rey en aquella mujer llamada la Sunamita. En el Cantar de los Cantares podemos ver cómo el amado le pide a la amada que le muestre el rostro. Amén. Usted sabe que muchas veces, por ejemplo, si usted es casado, usted no me dejará mentir, que si su esposa está triste, está dolida, no lo quiere ver al rostro. ¿Por qué? Para que usted no se dé cuenta muchas veces de la condición del alma de ella. Amén. Porque su alma, su rostro va a reflejar su condición. Tal vez usted la dañó, tal vez usted la insultó, tal vez usted cometió el error, ¿verdad?, de decirle algo que no tenía que decirle, y entonces el alma de ella lo resintió, ella se entristece y automáticamente su rostro cambia. Amén. Viceversa, si se enojó, amén, también su rostro cambia, o todo lo contrario. Si está alegre, no hay nada más lindo que ver un rostro alegre. Amén. Un rostro sonriente, o le digo, una persona que tenga paz, que tenga serenidad, que tenga tranquilidad, aún en medio de los problemas. Es una bendición poder ver un rostro así. Amén. Yo me recuerdo que mi esposa muchas veces me dice a mí, me ha dicho varias veces, Víctor, me ha dicho, tú no puedes esconder cuando estás enojado.
A ti así me dice, se te nota de volada, me dice, cuando te enojas, ¿verdad? Porque no puedes ocultarlo, porque es evidente, tu rostro demuestra que estás enojado. En ese ratito te deformaste. En otras palabras me dice, ¿verdad? Y más vale que te alivianes, porque no puedes ministrar de esa manera, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ahí hemos ido aprendiendo poco a poco. Amén. Pero dice el Cantar de los Cantares, le digo, en el verso 2 y verso 14. Capítulo 2, verso 14 dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Oiga, mire, él es el amado, pues, que le está diciendo a su amada que le permita ver su rostro. Amén. Pero ¿por qué quiere él ver el rostro de su amada? ¿Por qué le dice, muéstrame tu rostro? Amén. Porque indudablemente le dice, su semblante, hermoso es tu aspecto o tu semblante, pues. Así es. El semblante es lo que refleja nuestro rostro. Amén. Entonces, pero ¿por qué ella está reflejando un semblante hermoso, un aspecto hermoso, un rostro hermoso? Porque ella está internamente, está bien. Por eso le dice él, porque dulce es la voz tuya. Amén. Y usted sabe que cuando uno está mal, cuando usted está mal, no solamente se le nota en el rostro, se le nota hasta en la manera en que usted habla. Amén. Cómo usted habla. Muchas veces hasta nuestro tono de voz es golpeado, sí, es duro, es feo. Pero aquí dice el amado a su amada, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu semblante o tu aspecto. Amén. Yo quisiera eso, que mi esposa me dijera, Víctor, muéstrame tu rostro, ¿va? Porque me gusta verte a la cara, porque reflejas paz, porque me transmites, verdad, que me amas, me transmites muchas cosas. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Y no que mi esposa me dijera, oye, ponte una máscara, ¿verdad? O escóndese esa cara, ¿verdad? Yo ya no quisiera eso, no sé tú. No, claro que no. Creo que todos queremos que nuestras esposas quieran vernos y les agrade vernos. No que cuando llegamos todos se esconden. Porque a veces así sucede, que llega el hombre de la casa y todos corren a esconderse. Pero qué bonito es cuando la esposa quiere verlo, cuando los hijos quieren verlo a uno, cuando es agradable el aspecto del varón, o agradable para el varón el aspecto de la mujer. Porque qué hermoso es llegar a una casa donde la mujer le llena de alegría a uno, le llena de gozo a uno, al verla, al ver su alegría, al ver su gozo. Y te recibe con una buena cara. Amén. Amén. Porque es triste que lo reciban a uno con una mala cara, sí, ¿verdad? Muy, muy triste. Es deprimente. Amén. Pero es más triste que la mujer lo está esperando a uno y uno llegue con una mala cara del trabajo porque tuvo un mal día y no supo cómo lidiar con aquel mal día, y en lugar de dejar los problemas en el trabajo, te los llevas precisamente al hogar, ¿verdad? Y estás en el hogar con tu mala cara. ¿Y qué culpa tiene tu esposa de que tú te hayas enojado con tu patrón o con tu compañero de trabajo, o que no te hayan dado el aumento que pediste? ¿Verdad? Ella no tiene la culpa. Pero muchas veces, ¿verdad?, uno llega a la casa y llega siendo un sacerdote desfigurado, ¿verdad?, o deformado. Entonces no podemos nosotros, le digo, darnos esos lujos. ¿Por qué? Porque mire, pues el rostro, nuestro rostro, le decía a usted, puede testificar a favor o en contra nuestra. Amén. A favor, si nuestro semblante es agradable, hermoso, pero en contra, si nuestro semblante, ¿verdad?,
no es el mejor. Miren lo que dice Isaías capítulo 3 y verso 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque aumentaron mal para sí. Mire qué tremendo. Entonces el Señor dice, estos no pueden ni siquiera disimular la condición del alma. Así es. No la pueden disimular. Y aunque quisieran, no lo pueden hacer porque su rostro es una evidencia. Amén. La apariencia, cómo se ven de sus rostros, testifica contra ellos. Entonces muchas veces nuestro rostro testifica contra nosotros. Así es. ¿Verdad? No es, hermano, el rostro muchas veces lo más agradable que alguien quiera ver de nosotros. Ahora, como les digo, pero la apariencia de su rostro dice, testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Ahora, yo quiero que veamos esto. Podemos ver esa verdad del rostro testificando, lo podemos ver en la vida de Daniel y de sus amigos. Pero usted se va a dar cuenta que ellos decidieron no contaminarse. Quiere decir que hasta en el rostro de estos de Isaías capítulo 3 y verso 9, se notaba que era gente pecadora. Pero miren lo contrario que podemos ver nosotros en la vida de Daniel, Daniel 1:13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mire esto, pues vamos a aplicarlo de una manera, hermano, espiritual en esta noche. Pero qué lindo, porque había una diferencia en el rostro entre los que se contaminaron con la comida del rey babilónico y los 4 que no se contaminaron con la comida del rey de Babilonia. Entonces, hermanos que me escuchan, debe de haber una diferencia incluso en nuestro rostro de nosotros como creyentes, que estamos buscando la santidad, la consagración. Debe de haber una diferencia. Así es. Y que la gente debe de notarlo. No hay necesidad de que nosotros les tengamos que decir somos cristianos. No. Ellos solamente viendo nuestro rostro nos van a decir, oiga, usted es evangélico, ¿verdad? Amén, usted es cristiano. Usted va a alguna iglesia, ¿verdad? Y tú le dices, sí, ¿cómo sabes? No, es que al verlo, dice, ¿verdad? Al ver su rostro, al ver su cara, yo sabía que usted era cristiano. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vino la comparación que se hizo entre los que se contaminaron y los que no se contaminaron, después de 10 días, dice que pareció el rostro de ellos mejor. Amén. Por eso, mire, hermano que me escucha, entre más vaya pasando el tiempo, su rostro debe de ir mejorando. Así es. Porque le digo, ¿por qué? Porque su rostro refleja el estado de su alma. Entonces, tal vez cuando usted llegó a Cristo, llegó amargado, llegó decepcionado, llegó quizás, ¿verdad?, con un carácter deformado, pero la palabra lo fue tratando. Amén. El Espíritu de Dios lo fue sanando y su rostro fue cambiando, cambiando. Y de ser usted aquel hermano que cuando llegó a la iglesia, los niños le huían. Usted llamaba a un niño, ven, no hombre, el niño salía corriendo, ¿verdad? Le tenía miedo al ver, no porque usted estuviera feo, escuche bien,
Porque no tiene que ver con fealdad, pues. Amén. No tiene que ver con fealdad. Tiene que ver muchas veces con lo que refleja de la condición del alma. Así es. Hay gente que es bien simpática físicamente hablando, pero como está deforme en su alma, como tiene un alma deforme, entonces esa deformidad se manifiesta muchas veces, le digo, en ciertas áreas de la cara, pues, ¿verdad? Así Entonces es. los niños le salen huyendo. Pero qué lindo es que conforme va la persona sanando y siendo liberada, de repente ya ni tiene que llamar a los niños. Los niños lo buscan, ¿verdad? Así Porque se sienten bendecidos de estar cerca de esa persona. Aquí dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Yo le digo, yo al menos, yo sí alcanzo a ver que poco a poco mi rostro como sacerdote ha ido cambiando. Amén. Yo creo que ya no es exactamente lo mismo, ¿verdad? De hace unos, hermano, 30 años cuando me convertí. Ya no es lo mismo de hace unos 24 años cuando empecé a pastorear. Yo creo que a estas alturas mi rostro ya refleja algo diferente, un poquito más de paz y de comprensión hacia las ovejas, aunque sería triste que las ovejas me huyeran, ¿verdad? Porque ven un rostro desfigurado, ven un rostro deformado, el pastor bien deformado, ¿verdad? Que nadie se le quiere acercar. No, yo no quiero eso, yo quiero todo lo contrario. Amén, así es. Entonces, pero como vemos aquí, ¿verdad? Lo que había entrado al interior en forma de alimento en estos jóvenes se reflejaba en su apariencia o en su aspecto. Pero ahora eso que entró a ellos como un alimento en lo natural, nosotros lo podemos ver que muchas veces puede ser de lo que nosotros nos alimentamos en lo emocional. Así es. Mucha gente desde niño fue alimentado con menosprecio, muchas veces con desprecio, muchas veces lo alimentaron, ¿verdad? Golpeándolo, tratándolo mal, haciéndole daño emocional. Así es. Y ese daño emocional del cual él se alimentó, al pasar los años, al pasar el tiempo, ese daño emocional, ese alimento emocional que trae internamente, que puede ser muchas veces que siempre fue desaprobado, puede ser que siempre tal vez su padre le dijo toda la vida, no sirves para nada, eres un inútil, ¿verdad? Eres un tonto. E incluso le digo, tal vez jugando un día le dijeron, eres feo, ¿verdad? Pareces monstruo. Y tal vez estaban jugando. Así es. Pero lo estaban alimentando legalmente en su emoción. Y tal vez el alma de niño no logra procesar aquello, sino que se alimenta de esa desaprobación. Y cuando él se desarrolla, ese alimento emocional se va a manifestar, le digo, con un rostro muchas veces desfigurado, siendo él un sacerdote desfigurado emocionalmente. Entonces, es importante, le digo, entender esto, porque usted tiene que entender que dice que estos jóvenes no se contaminaron, ¿verdad? Amén. No se, Así es. los que tenían su rostro mejor no se contaminaron. Sí. Y los que se contaminaron, su rostro no estaba como el de los otros 4. Así Pero tenemos que darnos cuenta que lo que muchas veces contamina nuestra alma es precisamente lo que sale de otras personas como desaprobación para nosotros, o como ataques, como insultos, como te digo muchas veces, cosas que no edifican. Eso lo podemos ver en Mateo 7:20. Dice, pero decía,
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale. Entonces, si yo te empiezo a atacar a ti y tú no estás preparado, no tienes la madurez, no tienes el entendimiento, y yo te empiezo a molestar y te empiezo a decir, Coque, estás horrible, estás feo, ¿verdad? Nariz de bola y todo eso, ¿verdad? Entonces, indudablemente, te estoy atacando. Así es. Y te puedo estar haciendo un daño, Amén. ¿verdad? Quizás bromeando, pero te puedo estar haciendo un daño, porque es lo que sale del hombre lo que contamina legalmente a otro hombre. Pero, como te digo, no sé qué piensas de eso. Sí, yo creo que así como usted dice, pastor, a veces el hombre expresa ciertas cosas y las personas a veces no conocen o no tienen la capacidad de poder recibir ese trato o de poder asimilar esas palabras que se le dicen. ¿Y qué es lo que sucede? Es que se daña el alma y se daña el corazón, y esa persona crece con ese daño o camina con ese daño, y muchas veces no lo dicen las personas. Muchas veces no dicen el daño que tienen, pero el rostro refleja algo, el rostro da a entender algo, está hablando, está testificando de algo que hay dentro de la persona. Y muchas veces también la manera de hablar, como le decía en Cantar de los Cantares, tu voz es dulce, pero a veces por la manera de hablar de la gente, a veces reflejan el daño que traen dentro del alma, y el rostro refleja el daño que hay dentro del alma, y como decíamos, que lo que sale del hombre, muchas veces, a veces nosotros decimos bromeando, decimos las cosas, pero ¿qué tal de las personas que a veces lo dicen sin bromear? Hay gente que lo dice sin bromear, y hay gente que no solo habla cosas así, sino habla cosas peores para afectar a otras personas. Y como dijo el Señor Jesús, lo que sale del hombre contamina al hombre. Y muchas veces lo que oímos hablar de otros hombres o de otras personas pueden estar contaminando nuestra alma, pueden estar contaminando nuestro ser, y puede estar desfigurando nuestro rostro delante de Dios, desfigurando nuestra vida delante de Dios, porque nos estamos contaminando con lo que oímos, con lo que oímos de otras personas, con lo que muchas veces oímos en las redes sociales, o lo que oímos en la televisión. Muchas veces nos puede estar contaminando. Claro, pero como decíamos, querido Radio Escucha, ¿verdad? Esto tiene que ver básicamente con lo espiritual, pues Amén. Con el alma, ¿verdad? Porque le decía yo a usted que muchas veces hay gente que tiene rostro bonito, pero legalmente, internamente, su alma está desfigurada, su carácter está desfigurado, está deformado. Ahora, pero en el aspecto natural, ¿dónde ves tú tu rostro para poderte, por decirlo así, decir cómo te ves? ¿Cómo es que haces para ver cómo está tu rostro? En un espejo nos vemos para ver cómo estamos, para arreglarnos, para ver si estamos bien. En un espejo nos vamos a ver. Y sería triste, ¿va? Que aún el espejo uno le pregunte, espejito, espejito, y ¡pum! Se quiebra el espejo, ¿va? Ya no le pregunto uno nada porque se quebró el espejo, ya te dijo todo, ¿verdad? Pero legalmente nosotros utilizamos el espejo para ver la condición de nuestro rostro. Y es a través de ese espejo que muchas veces nosotros ya empezamos a ver cómo con el paso de los años aún nuestro rostro ha ido cambiando. Así es. Las mujeres son las que más se afligen porque se ven las patas de gallo, ¿verdad? Y de repente ya no son patas de gallo, ya son de guajolote, va bien marcadas, hermano amado. Y a veces se ven el cuello y ya ven que le cuelga algo ahí, como los guajolotes que le cuelga algo ahí. Y ya uno dice, Padre del cielo, ya estamos envejeciendo, dice uno, porque el espejo no miente, pues. Así es. El espejo no miente.
Entonces, eso es en lo natural. Usted se ve su rostro en lo natural, en un espejo. Pero ¿qué tal en lo espiritual? ¿Qué tal en lo emocional? ¿Qué tal, hermano, esa parte interior que no se puede ver en un espejo natural? Entonces, tiene que haber una forma que Dios nos permita poder ver nuestro rostro en lo espiritual. Entonces, dice Proverbios 27:10. Dice 27:19, dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Mire qué tremendo. Como el agua refleja el rostro. Acuérdese que usted cuando... Ahora ya no, porque cuesta encontrar lugares donde el agua esté limpia, ¿verdad? Sí. Pero hay lugares donde el agua es tan cristalina que usted se agachaba y miraba y podía legalmente ver su rostro reflejado en el agua. Entonces, esto tiene un significado, porque así el corazón, dice, refleja al hombre. Entonces, como el agua refleja el rostro. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? El agua es figura de la palabra. El agua tipifica la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se va a reflejar? ¿O qué es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender cómo está nuestra alma internamente y que refleje el rostro de nuestra alma? Que refleje el rostro a través del espejo de la palabra. Y eso lo dice Santiago también 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya veo, el rostro natural se ve en un espejo. Pero a nosotros nos han dejado la palabra como un gran espejo. Amén. Por eso es que cuando a veces el pastor está predicando, lo único que el pastor está haciendo muchas veces es diagnosticándolo para que usted pueda ir cambiando en su ser interno y esa sanidad de su ser interno se va a reflejar, le digo, hermano, en muchos sentidos. Pero usted tiene que tener un buen espejo. Amén, así es. Y por eso es importante, porque entre mejor es el espejo, yo no sé si usted se ha dado cuenta que ahora venden unos espejos que por un lado son normales, pero cuando la mujer le da vuelta es como una gran lupa que amplía totalmente la imagen y la cara de uno, ¿verdad? Y cuando tú lo ves normal, no ves nada. Pero cuando ya le das vuelta y pones donde te amplía la imagen, tú mismo te pegas tu gritito ahí. ¿Y qué eres tú el que te estás viendo? ¿Verdad? Porque así te amplía exactamente todo. Entonces nosotros debemos de buscar un lugar donde haya una buena palabra de Dios. Amén. Donde nos puedan enseñar, ¿verdad? Con poder, con autoridad. Y ese espejo de la palabra sea tan hermoso que tú digas, wow, qué bendición el que me estén enseñando esta palabra. Amén. Pero querido Radio Escucha, en esta noche quisiéramos recordarte, somos la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas. Y nosotros estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. 920 East Sahara. Tú puedes visitarnos ahí los días sábados a las 7 p.m. y los días domingos nos puedes visitar a las 11 de la mañana. Y como te digo, ahí vas a encontrar un lugar para adorar, para oír la palabra. Si no es que no tienes un lugar donde reunirte o has venido quizás de tu país y estás buscando una congregación, Iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas, pues te invitamos a que te puedas acercar. Y como siempre le digo yo a todos los que nos llegan a visitar,
permita que el Espíritu Santo le dé testimonio. Amén, así es. Pero yo no le voy a decir yo, nosotros, no. Yo lo que le voy a decir siempre es, pídale a Dios que le dé testimonio de lo que nosotros hacemos, decimos, predicamos, enseñamos, y también usted mismo vaya y palpe el ambiente de la alabanza, vea si hay presencia de Dios, vea si hay unción de Dios, vea si hay gozo de Dios, vea si hay quebrantamiento de Dios, vea si hay dones del Espíritu Santo, y vea también la palabra, el desarrollo de la palabra. Pero si tú quieres, también puedes visitar nuestra página en internet, Iglesia de Cristo Miel Las Vegas. Ahí ponle en YouTube, Iglesia de Cristo Miel Las Vegas, y entonces te va a salir tu servidor juntamente con su esposa, ¿verdad? Que estamos al frente, y luego vas a poder ver ahí como unos 280 videos de enseñanza, y ahí puedes, si tú deseas, también conocernos de una manera más cercana. Pero te invitamos en esta noche a que también, si tú quieres llamar al 647-5050. Sí, perdón, 647-5050, ¿verdad? También lo puedes hacer. Y saludamos a todos los que nos escuchan. Amén. No sé si tienes algunos ahí ahorita. Sí, queremos saludar a nuestro hermano Miguel Calva en la Ciudad de México, a nuestro hermano Quino Francisco Gil en la ciudad de Tecate. Queremos saludar también a nuestra hermana Gregoria, a nuestra hermana María en la ciudad de California. Queremos saludar también a nuestra hermana Julia en la ciudad de Guatemala, la mamá de nuestro pastor. Queremos pedirles que sigan escuchando este programa a través de las ondas radiales y a través de Facebook. Los hermanos nos escuchan a través de Facebook. Que sigan compartiendo, sigan, si tiene alguna pregunta puede hacerla y se la contestaremos con tiempo, se la contestaremos alguna pregunta acerca del tema. Si quiere los temas también podemos hacérselos llegar en forma de libro. Nomás denos su número de teléfono y llámenos y se lo podemos hacer llegar. Amén. Claro, ¿verdad? Se lo podemos hacer llegar por una módica aportación, va para ayudar también para sostener así la radio, porque todo eso ayuda precisamente, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir al aire. Amén. Pero como decimos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser sacerdotes con rostro desfigurado. Tenemos que pedirle a Dios que nos sane, ¿verdad? Amén. Que Él sane nuestro rostro. Desafortunadamente no vamos a poder llegar hasta esa parte. Por eso le anuncio ya desde ya que vamos a tener la segunda parte el día lunes. Hoy solo vamos a estar viendo, ¿verdad? Que no podemos ser sacerdotes con rostro desfigurado o deformado. Pero estamos hablando del alma, pues con alma deformada o desfigurada. Ahora, ¿pero qué puede estarnos desfigurando? Como decíamos, puede ser por diferentes causas o medios. Pero uno de los medios que más deforma al ser humano es el mismo ser humano. Amén. Y también hay fuerzas de maldad o espíritus inmundos. Y en los siguientes versículos de la palabra vamos a poder ver esa verdad, que muchas veces quien nos desfigura es otro ser humano. Entonces miremos el libro de Isaías capítulo 52 y verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Oiga, aquí está hablando, hermano, en lo literal de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en Él es en lo literal? Porque en Él no lo podían hacer en lo espiritual, en su alma. Al Señor Jesucristo no le pudieron desfigurar jamás su alma, jamás se la pudieron desfigurar, mucho menos su espíritu. Lo único que pudieron desfigurarle al Señor Jesús en este sentido, porque está hablando del Señor Jesucristo,
es precisamente su rostro físico, su rostro en su cuerpo, porque dice aquí cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su rostro, su apariencia. Pero ¿quiénes lo desfiguraron? Los hombres. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Porque le decía a usted, a veces un padre iracundo, un padre amargado, un padre celoso, un padre muchas veces que tiene conflictos en el alma, nos trata mal. Y al tratarnos mal está desfigurando nuestra alma. Así es. Está desfigurando nuestra personalidad, desafortunadamente, y vamos a crecer con una personalidad desfigurada, pero por culpa de los hombres. Así es. Así es. Leemos en Job capítulo 30 y versículo 18. Una gran fuerza deforma mi vestidura, me aprieta como el cuello de mi túnica. Mire, lo que Job está hablando, él no está hablando de su vestidura de ropa, pues. Amén. No, él lo que está hablando Job es de su cuerpo. Acuérdense que Pablo hablaba del cuerpo y hablaba del cuerpo como una vestidura. Eso es lo que dice Corintios. Amén. Cuando Pablo habla acerca de que él quisiera ser vestido con aquella habitación celestial, dice, o con Amén. aquel cuerpo celestial, y no ser hallado desnudo, dice. Entonces la vestidura que está hablando aquí Job es precisamente su cuerpo. Algo atacó su cuerpo. Así es. Y entonces estaba deformando su cuerpo. Y entonces por eso le decía yo a usted, porque dice una gran fuerza, deforma mi vestidura. Pero hay fuerzas que son fuerzas demoníacas. Así es. Y usted sabe que lo que llegó a atacar a Job legalmente fue precisamente el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Lo llegó a atacar y utilizó sus elementos para atacarlo, para enfermarlo, para dañarlo. Pero aquí Job dice una gran fuerza deforma. Entonces hay fuerzas espirituales de parte de las tinieblas que quieren deformarnos, Jorge. Así es. Quieren que crezcamos deformes. Quieren que crezcamos con nuestra personalidad afectada. Así es. Sí, así como usted dice, pastor, a veces hay fuerzas que nos quieren afectar, quieren que nosotros caminemos de una manera deforme. Incluso a veces nadie le está diciendo nada a uno y de repente llega un pensamiento y podemos entrar a un cuarto y alguien se está riendo por allá y rápido llega el pensamiento, se están riendo de mí o se están burlando de mí. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que a veces nos quieren afectar en nuestro pensamiento. Y lo tremendo es que ya te enojas y tal vez ni se estaban riendo de ti. Así. Acaban de contar un chiste y se estaban riendo y tú entraste. Y como ya tienes problemas a veces en tu alma, puedes pensar que se están burlando, riendo de ti. Y automáticamente eso te puede deprimir, te afecta, te enojas, ¿verdad? Así es. Y las otras personas, como decimos en México, ni nos estaban pelando, ni estaban en cuenta con nosotros. Pero definitivamente, te digo muchas veces, nuestro rostro refleja, ¿verdad?, la condición de nuestra alma. Otra cosa que muchas veces deforma nuestro rostro, dice ahí mismo en Job en el capítulo, Job 30, 18, ahí mismo, sí es la segunda parte. Dice, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Ok, ya me acordé. Lo que pasa es que es una versión diferente. Son dos. O sea, en una versión dice una gran fuerza deforma mi vestidura. Pero luego lo quise ver cuando dice la violencia deforma mi vestidura.
tener un carácter violento, un carácter enojón. Y lo vamos a ver ahorita porque mira, hermano, mira cómo es esto, los sentimientos negativos. Así es. Los sentimientos que no podemos nosotros gobernar o sacar de nosotros. ¿Cómo nos afectan, Jorge? Así es, pastor. ¿Cómo nos afectan? Mira lo que dice Deuteronomio, el no ser gente perdonadora. Mire Deuteronomio 28:50. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Mire, el Señor le está hablando al pueblo de Israel, que si ellos son desobedientes, Él los va a entregar en manos de gente fiera. Así es. De rostro, o sea, con rostro enojado, pues. Así es. Con rostro iracundo, son fieros de rostro. Pero mira por qué, hermano, que no solamente eran fieros de rostro y que no tenían respeto, no respetaban a nadie. No respetarán al anciano, ni perdonará al niño. Entonces, qué tremendo es cuando uno está deformado en su carácter, porque uno va a afectar tanto Amén. gente mayor como gente niña, porque Amén. aquí dice que no respetará al anciano, los mayores, Así es. pero tampoco dice perdonará al niño. Así es. No, mire qué triste, ¿verdad? Amén. Que nosotros no podamos ser de bendición para nadie. Amén. No, yo quiero ser de bendición para la gente mayor y también quiero ser de bendición al niño. Así Pero es. aquí, como esta gente tenía un problema, dice que no perdonara. Entonces, gente que no perdona. Y cuando tú no perdonas, estás regularmente amargado. Así es. Cuando tú no perdonas, estás amargado internamente. Y entonces esa amargura la vas a reflejar en tu rostro y la vas a reflejar en el trato. Porque tu alma está deformada con amargura. Pero mire también en el libro de Daniel, el ser gente iracunda, le decía Daniel capítulo 3 y verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire, este rey dice que se llenó de ira. Amén. Y automáticamente le cambió el aspecto de su rostro. Así es. Yo pienso que todos, como era el rey, pues nadie se pudo ir. Así es. Pero si no hubiera sido el rey, yo creo que todos se van. Es como cuando tú te enojas, ¿verdad? Y te digo, y tienes un carácter que no te aguantan, entonces cuando tú llegas a un lugar, todos se van. Así es. Pero aquí pues era el rey, pues ni modo. Se llenó, dice, de ira y se demudó, cambió el rostro, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces, mire, ordenó que el horno, porque como ya estaba afectado, ¿verdad? Sentimentalmente, emocionalmente, tenía ira, tenía mucha ira, entonces no la pudo ni siquiera ocultar. Así es. No la pudo ocultar. Entonces, es triste. Y eso mismo lo podemos ver en Génesis capítulo 4. Porque le digo, Dios sí sabe cuando nosotros estamos mal. Amén. Así es. Génesis 4:5 dice, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Oiga esto. Caín dice, se enojó mucho y automáticamente cambió su rostro. Así es. Y usted sabe que muchas veces nosotros, para manipular, hacemos eso. No sé tú, pero yo he conocido gente, ¿verdad, Jorge? He conocido hermanas que para manipular a su esposo, para salirse con la suya, cambia el rostro, Así es. ¿verdad? Tal vez el esposo no le quiere dar permiso de ir con su mamá, porque el esposo le dice, no, sabes que yo quiero que te quedes, va conmigo y quedémonos aquí, y automáticamente ella cambia el rostro Así y es. pone el rostro de enojada.
y se le, como le digo, se le estiran los labios también, ¿verdad? En otras palabras, se pone trompuda, decimos allá por Centroamérica, y está enojada. Automáticamente el marido se da cuenta y permite que lo manipule. Así es. Entonces el marido dice, sí, pues vete con tu mamá, pues, le dice, ¿verdad? Yo aquí me quedo. Pero eso es manipulación. Así es. ¿Verdad? Y es manipulación a través de cambiar el rostro. Así es. Entonces Caín dice que se enojó mucho y su semblante se demudó. Pero el Señor le habló a Caín. Amén. Y le dijo, ¿por qué ha cambiado tu semblante, Así Caín? es. ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Y fíjese qué tremendo. El semblante de Caín marcaba el enojo, pero iba más allá que el enojo, porque Caín estaba en su alma planeando matar a su hermano Abel. Así es. Entonces, sigamos leyendo. ¿Qué otra cosa deforma nuestro rostro? ¿Qué otra cosa deforma nuestra alma? Pues el pecado. Amén. Esdras capítulos 9 y verso 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Sí, qué tremendo. Vergüenza cubre nuestro rostro. Un rostro, hermano, cubierto de vergüenza, desfigurado por la vergüenza. Y hay sacerdotes que desafortunadamente tienen su alma, ¿verdad? Desafortunadamente afectada por la vergüenza. Amén. Fíjate, Jorge, que yo me recuerdo cuando a mí me daba vergüenza hasta pedir azúcar. Yo me recuerdo que yo iba con una tía que amo mucho, ¿verdad? Y cuando mi tía me daba de comer y me servía la cena, me daba café. Y a veces me preguntaba, ¿verdad? O me decía, ¿ya le echaste azúcar a tu café? Y yo por vergüenza, por no decirle que sí, que no, ¿verdad? Y que ocupaba azúcar, yo le decía sí. O a veces me decía, ¿quieres más? Y yo por vergüenza le decía no, y la mera verdad. Quería otro platito, ¿verdad? De frijoles negros con crema y quesito, ¿verdad? Pero la vergüenza, hermano, que cubría mi rostro, que afectaba mi alma, me hacía que yo dijera que no, ¿verdad? Pero como te digo, hay muchas cosas. Quisiéramos ver otras dos cositas rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Amén. Otra cosa que deforma nuestra alma, el rostro de nuestra alma, está en el Salmo 10:4. Así es, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por la altivez de su rostro. Así Mire cómo es. puede ser una persona altiva. Dios lo ve y ve la condición de su alma y se refleja en la altivez de su rostro. Pero esa persona altiva la podemos ver también en el rey, en Daniel capítulo 8 y verso 23. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Oiga, altivo de rostro. Aquí está hablando del anticristo. Así es. Es una profecía que habla precisamente del personaje que viene, pero ¿cómo va a ser él? Él va a ser una persona deforme. El anticristo es un hombre deformado. Así es. Pero un hombre deformado, y dice que es un rey altivo de rostro. Así es. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser reyes, no con un alma altiva, sino reyes con un alma que demuestre la humildad aún en el rostro, ¿verdad? Ezequiel capítulo 2 y verso 4. Yo pues te envío a hijos
de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga este pueblo que le iba a tocar ministrar precisamente a este personaje llamado, hermano, el profeta Ezequiel. Un pueblo, dice, hermano, que era duro de rostro y su corazón era duro. Qué triste, ¿verdad? Entonces, en esta noche, yo quisiera decirte a ti que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, ¿verdad? No con rostro desfigurado, no con alma desfigurada, no con alma deformada, sino que seamos sacerdotes sanos, con un rostro que reflejemos lo que verdaderamente somos. Amén. Hijos de Dios, que reflejemos precisamente a un alma donde se está formando nuestro Señor Jesucristo. Así es. Que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Queridos radioescucha, en esta noche, Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en Las Vegas. Es una bendición el poder, te digo nuevamente, haber estado contigo. Espero que esta palabra sea de bendición y que tú te decidas a ir cambiando, a ir dejando ese carácter, esa personalidad que muchas veces, te digo, te desfigura, que muchas veces te deforma delante de tu propia familia, sino que tú debes de pedirle al Señor que Él ministre esa alma. Y no te pierdas el próximo programa el lunes, porque te vamos a enseñar cómo es que se ministra precisamente al sacerdote, cuando el sacerdote tiene el rostro desfigurado. Hoy solamente te hemos puesto el espejo de la palabra del Señor, para que oyendo la palabra, pues nosotros nos identifiquemos. Amén. ¿Verdad? Pero en esta noche, Padre, oramos por aquellos que están escuchando la radio, a través, Señor, tal vez de internet, o tal vez en sus casas, en una radio o en sus carros. Te rogamos, Señor, que tú, por favor, los ayudes, los bendigas, y que les des formación, Señor, del cielo. Hoy, Señor, yo bendigo sus almas, porque sé que por medio de la palabra nosotros somos sanados, nuestro carácter es ministrado, y podemos nosotros, Señor, poder ser sacerdotes de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Como te digo, nosotros estamos ubicados, querido Radio Escucha, en el 920 East Sahara. Ahí estamos, 920 East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. Y nuestros servicios son los días sábados a las 7 p.m., domingos 11 a.m. Y te recuerdo, me puedes llamar al 702-419-7875. Te lo repito nuevamente, 702-419-7875. Y te bendigo, hermano, y espero que tengas un buen día de acción de gracias, tengas un good Thanksgiving, ¿verdad? Aliméntate, come. Gracias a Dios que estamos en un país donde lo podemos hacer, donde hay abundancia, donde hay bendición, pero, ¿verdad? No se te olvide darle gracias al Señor, gracias al Señor. Que no sea el Turkey Day, que no sea el día del pavo, no, que sea el día de acción de gracias para tu vida. Y nosotros le damos gracias a Dios. Amén. Por habernos permitido estar aquí en este lugar. Le damos gracias a Dios por la radio. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana en los controles. Que el Señor la bendiga. Amén. Abundantemente. Despídete, hermano, y con tu voz quedamos despedidos. Amén. Les deseamos bendiciones, amados hermanos. Como dice nuestro pastor, les deseamos un buen día de acción de gracias. Y que Dios esté con ustedes y los bendiga en este resto de la semana. Que tengan una semana bendecida y un fin de semana bendecido. Los esperamos el día lunes a las 7 de la noche aquí por esta estación en su programa Peniel, una experiencia nueva. Bendiciones. La Iglesia de Cristo
tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva.